En el lenguaje cotidiano, cuando escuchamos la palabra virtud, casi inevitablemente nos remitimos a una connotación que proviene de la modernidad, tan pobre como equivocada, y creemos que la virtud es una cualidad inalcanzable propia de los santos, de los mártires o de las aburridas beatas. Nada más lejos de su genuina y profunda significación. Al inicio de esta serie de videos, sin que nos temblara la voz, afirmamos que la ética es la ciencia de la felicidad y este blog se llama así justamente. Ahora que hemos llegado al centro del corazón del hombre, podemos revelar que el ejercicio de las virtudes es justamente ese camino. Y esto lo sabemos desde Sócrates. Etimológicamente, el término virtud proviene de dos voces latinas que comparten la misma raíz. Vir significa varón y vis, fuerza. Y esta idea de fuerza y vigor corresponde a la arete griega que expresa la idea de perfección, de mérito o de una cualidad que hace al hombre digno de gloria. Hoy diríamos que eleva a niveles insospechados la dignidad operativa. ¿Por qué? Porque la virtud es, según Aristóteles, el término medio entre la carencia y el exceso de alguna cualidad. Por ejemplo, la cobardía es un defecto, la temeridad es un exceso. Y la virtud está entre ambos extremos, ninguno de los cuales puede conducirnos derechito a la plenitud. Y eso es la valentía, que no significa ausencia de temor, sino inteligencia para rebasarlo y voluntad para vencerlo. Pero la virtud, como cualquier hábito, no es algo que la vida haya dado por concesión graciosa a unos cuantos elegidos. No. La tendencia a la virtud es una cualidad propia de todas las personas, pero en estado potencial. Por lo tanto, es una disposición, una inclinación que todos llevamos inscrita en nuestra naturaleza original y depende de nuestra libertad desarrollarla o no. Pero para que esta disposición natural se convierta en virtud, requiere firmeza y estabilidad y permite que las personas no solo realicemos actos buenos, sino que alegremente demos lo mejor de nosotros mismos. La alegría es una virtud muy importante. Tomás de Aquino define a la virtud como el hábito que inclina a la voluntad a realizar el bien. Y ya sabemos que una de las características insoslayables de la persona es la sociabilidad. No es posible pensar en mí sin involucrar a los demás, porque cualquier decisión que tomemos necesariamente implica lo que ahora conocemos como efecto mariposa. En sentido positivo o negativo, inevitablemente afectamos a los demás y al entorno. Por ejemplo, yo puedo decidir comprar platos desechables de poliestireno y aparentemente no afecto a nadie. Pero como muchos productos derivados del petróleo, es un compuesto sintético no biodegradable, cuya producción resulta altamente peligrosa. Ni siquiera puedo desecharlo. Si lo tiro a la basura, aumento el problema ambiental. Si lo incinero, al contacto con el fuego, produce sustancias que generan graves problemas de contaminación y salud por su composición química que rebasa con mucho el nivel de toxicidad tolerable por el organismo humano, especialmente el infantil, por no mencionar los efectos catastróficos en el aire que todos respiramos. Entonces, un acto virtuoso implica varias condiciones. La primera es que es un acto inteligente porque solo por la inteligencia podemos distinguir el bien del mal y el término medio entre la carencia y el exceso. La segunda es que implica la voluntad que nos determina a seguir el bien, al ser la facultad que nos permite dominar y equilibrar las pasiones, que de suyo no son ni buenas ni malas. El mal radica en dejarnos arrastrar por ellas sin control.
El problema del alcoholismo no se da por su uso, sino por su abuso indiscriminado. De hecho, un aperitivo abre el apetito y una copa de vino facilita la digestión. En tercer lugar, necesariamente implica a la libertad, que es la facultad que elige entre dos bienes el mayor, el que nos actualiza alguna potencialidad, el que nos hace mejores personas. Y la cuarta condición es que, como es un hábito, se requiere que la repetición de los actos sea conscientemente dirigida a un fin bueno, bueno para mí y bueno para los demás. ¿Y cómo sucede esto? Sucede porque esto que llamamos virtud tiene la cualidad de unificar las energías dispersas y canalizarlas concentradamente hacia un objetivo preciso. Aristóteles distinguía dos tipos de virtudes: las dianoéticas, o virtudes del entendimiento, que nos orientan hacia la verdad lógica, que es la relación de correspondencia entre lo que es y lo que creo que es, y hacia la verdad moral, que es la congruencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y las éticas, o del carácter, que dirigen nuestras energías hacia el autodominio y hacia la relación con los demás. Hay que observar que hay dos que destacan de las demás. Son las virtudes rectoras, la prudencia y la justicia. Pero Aristóteles no explica por qué. Esto lo va a hacer Tomás de Aquino muchos siglos después, porque unifica las energías de las pasiones de conquista con las virtudes temperantes y las pasiones de combate con las virtudes impulsivas. La comprensión de las virtudes temperantes no reviste mayor complejidad. Se refieren a la moderación, al control sobre los impulsos espontáneos, y su virtud rectora es la prudencia, que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. La abstinencia se refiere a la moderación en el comer. No es lo mismo comer mucho que comer bien. La sobriedad se refiere a la moderación en el beber. Para alegrar una reunión o disfrutar una comida son buenas un par de copas, no la botella completa. Y la castidad no significa castración de ninguna manera, sino moderación, prudencia, responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad, lo que en algunas ocasiones implicará abstención. Respecto a las virtudes llamadas impulsivas, que equilibran las pasiones de combate, regidas por la justicia, en primer lugar tenemos a la fortaleza, que Tomás llamaba fortitudo mentis, que ayuda a la voluntad a superar las dificultades y se refiere específicamente a remover el temor que tantas veces nos impide alcanzar el bien que perseguimos. Es más difícil vencer el temor que apartarse de un bien sensible. A la fortaleza la apoyan las demás virtudes impulsivas. La magnanimidad, que se define como grandeza y elevación de ánimo, es la virtud que nos ayuda a realizar un bien sin detenernos en pequeñeces. A veces anteponemos el qué dirán o el temor a hacer algo bueno por alguien. A veces nos da vergüenza, o a veces no lo hacemos porque nadie nos aplaude. Pero la magnanimidad auténtica suele ser silenciosa. La magnificencia es una disposición para grandes realizaciones. Por ejemplo, independientemente de lo que se rumore acerca del anual Teletón, o de que no nos guste la empresa Televisa, o si sus socios en otros ámbitos son una punta de sinvergüenzas o no, en este aspecto no tiene importancia. Lo relevante y lo cierto es que el resultado de esta convocatoria anual ha sido la construcción de 19 centros de rehabilitación CRIT en la República Mexicana. Y esa iniciativa ha inspirado a otros países latinoamericanos a hacer algo similar.
La perseverancia, que es constancia en la virtud, y la constancia, que es firmeza y estabilidad de ánimo en los propósitos y en las resoluciones, son dos caras de la misma moneda. Ambas tienen como objetivo vencer las dificultades hasta conseguir el fin, pero mientras una se refiere a los obstáculos externos, la otra se refiere a los internos. La perseverancia es la virtud por la que vamos a la escuela aunque nos hayamos lastimado un tobillo y tengamos que llevar muletas. El obstáculo es interno. La constancia es la virtud que nos ayuda a superar la flojera que a veces nos da estudiar. El escollo es externo. Como pueden apreciar, mis queridos jóvenes estudiantes, la virtud dista muchísimo de ser eso aburrido que pensábamos al principio. Es todo un reto. Es la mayor de las aventuras. Es la más gloriosa de las conquistas porque es la de sí mismo. Literalmente es el camino a la felicidad. Pero todo esto solo se quedará en una bella teoría mientras no nos decidamos libremente a ponernos en marcha, un paso a la vez, todos los días. Y entre más alegres, mejor. Parafraseando a Sagali Galindo, la virtud no tiene por qué ser la losa del pípila sobre los hombros, y la alegría es la virtud que ilumina y facilita nuestro camino a la plenitud. Íntimamente relacionado con el tema de las virtudes está el de los valores, que por su extensión trataremos en un segmento aparte. Y con él habremos terminado los fundamentos de la ética. Continuaremos más adelante con la segunda parte, que se refiere a nosotros como seres para la trascendencia, seres racionales, libres, sociables, amorosos, justos, en una palabra, personas felices.